Durante la época medieval, las enseñanzas de Mahoma en la península arábiga provocaron el surgimiento de una nueva religión, el Islam. A través de esta nueva religión, los diferentes pueblos árabes se unificaron bajo el liderazgo de Mahoma. Ellos, poco a poco, se fueron expandiendo hacia otros territorios. Así, lograron construir un imperio inmenso, que se extendía desde la India en el este hasta la península ibérica en el oeste. De esta manera, el Islam llevó al surgimiento de una nueva civilización que alcanzó un alto desarrollo cultural y se convirtió en una de las fuerzas políticas y militares más importantes de la época medieval. Para conocer el origen de la civilización islámica, debemos trasladarnos hasta la península arábiga. Estas tierras, desde los tiempos del Imperio Romano, estuvieron dominadas por los beduinos, un pueblo árabe nómada que constantemente se desplazaba buscando agua y alimento para sus rebaños. Los beduinos eran politeístas, por eso creían en la existencia de varios dioses, pero también creían que existía un dios supremo que estaba por encima de todos, al cual llamaban Alá, una palabra que en árabe significa Dios. Con el paso del tiempo, gracias al aumento de las actividades comerciales, poco a poco la península arábiga se fue haciendo más importante. Tanto así que para el siglo VI, ciudades árabes como la Meca habían experimentado un enorme crecimiento económico. Sin embargo, este crecimiento también trajo consigo problemas, pues las tensiones y los enfrentamientos entre los mercaderes de las ciudades y los beduinos del desierto aumentaban cada vez más. Justamente en medio de esta situación surgió la figura de Mahoma, una figura que cambiará para siempre la historia de los pueblos árabes. Mahoma nació en la Meca, dentro de una familia de mercaderes. En sus años de adulto comenzó a experimentar visiones que, según él, eran inspiradas por Alá. Mahoma creía que Alá ya se había revelado en parte a través de Moisés y Jesús, pero que sus revelaciones finales se las había confiado a él. Estas revelaciones, más tarde, serán escritas en el Corán, el libro que contenía los lineamientos bajo los cuales debían vivir los seguidores de Alá. Así, las enseñanzas de Mahoma se convirtieron en las bases del Islam, una religión cuyo nombre significa sumisión a la voluntad de Alá, y cuyos seguidores son llamados musulmanes. Después de recibir estas revelaciones, Mahoma se propuso convencer a los pobladores de la Meca sobre la verdad de las mismas. Pero muchos dudaron de él, pues recordemos que los pobladores de la Meca eran politeístas, así que, al principio, se negaron a aceptar la existencia de un único Dios. Decepcionado, Mahoma, en el año 622, decidió trasladarse hasta la ciudad de Medina. Este hecho será muy importante para la historia del Islam, ya que el año del viaje de Mahoma es considerado el primer año en el calendario oficial del Islam. En Medina, Mahoma pronto comenzó a ganarse el apoyo de la población y de las tribus de beduinos que vivían en los campos. De esta manera se formaron las primeras comunidades musulmanas. Dentro de estas comunidades no había una separación entre el poder político y el poder religioso. Por eso, poco a poco, Mahoma no solo se convirtió en un jefe religioso, sino también en un jefe político. Sus habilidades políticas y militares le permitieron organizar una gran fuerza militar. Con ella, regresó a la Meca en el año 630, conquistándola y convirtiendo a sus pobladores a la nueva fe. Desde la Meca, las ideas de Mahoma rápidamente se extendieron por toda la península arábiga. Así que, en poco tiempo, estas ideas ayudaron a concretar la unión política y religiosa de los pueblos árabes. Luego de la muerte de Mahoma, sus seguidores más cercanos escogieron a su suegro, Abu Bakr, como el primer califa, el líder político y religioso de los musulmanes. Después de esto, los musulmanes continuaron expandiendo sus dominios. Primero, derrotaron a los ejércitos bizantinos y tomaron el control de la provincia de Siria. Luego,
conquistaron al imperio persa, al mismo tiempo que se apoderaban de Egipto y otras zonas del norte de África. Los primeros califas gobernaron el imperio islámico desde Medina y organizaron los nuevos territorios conquistados en distintas provincias que debían pagarles impuestos al gobierno musulmán. Sus conquistas no las realizaban necesariamente para convertir a otros a su fe, pues la conversión al Islam era voluntaria. A las personas que no se convertían se les exigía solamente pagar impuestos y someterse a la ley musulmana. A mediados del siglo VII, los problemas por la sucesión política del imperio aparecieron. Los conflictos continuaron hasta que un yerno de Mahoma, llamado Ali, fue asesinado y el gobernante de Siria, Muawiyah, pasó a ser el nuevo califa. Muawiyah hizo que la posición de califa fuera heredada por su familia, creando así una de las dinastías más poderosas del mundo árabe, la dinastía Omeya. Además, trasladó la capital del califato desde Medina a la ciudad siria de Damasco. Todos estos hechos provocaron una profunda división dentro del Islam, entre dos grupos conocidos como los chiitas y los sunitas. Por un lado, los chiitas defendían que solo los descendientes del yerno de Mahoma, Ali, podían ser considerados como los verdaderos dirigentes, mientras que los sunitas reclamaban que los descendientes de los omeyas eran los verdaderos califas. Sin embargo, estas divisiones internas no detuvieron la expansión de los musulmanes, ya que, a principios del siglo VIII, realizaron nuevas incursiones hacia el oriente y occidente del Mediterráneo. Así, las fuerzas musulmanas arrasaron con el resto de tierras del norte de África, cruzaron el estrecho de Gibraltar y avanzaron sobre la península ibérica, en donde conquistaron el reino visigodo. Ahora, la dinastía Omeya en Damasco gobernaba un inmenso territorio que contaba con grandes riquezas y numerosos grupos étnicos. Gracias a esto, la civilización islámica se vería influenciada por diferentes culturas, como la antigua cultura griega y las culturas de los distintos pueblos que se desarrollaron en el antiguo Cercano Oriente. Con el pasar de los años, el gobierno omeya se fue corrompiendo, así que, en el año 750, un descendiente del tío de Mahoma, llamado Abu al-Abbas, llevó a su fin a la dinastía Omeya. Luego de esto, la dinastía Abbasí pasó a gobernar el imperio islámico. Los gobernantes abasidas introdujeron cambios muy importantes para el mundo islámico. Por ejemplo, eliminaron las distinciones entre los musulmanes árabes y los no árabes. Ahora, todos los musulmanes podían aspirar a tener grandes cargos civiles o militares sin importar su origen étnico. Además, crearon una nueva capital a las orillas del río Tigris, la cual será conocida como Bagdad. Gracias a su ubicación, esta nueva capital permitía el tránsito al Golfo Pérsico al mismo tiempo que estaba localizada en la ruta de la caravana del Mediterráneo hacia el centro de Asia. Pronto, Bagdad se convirtió en el centro de un gigantesco imperio comercial que se extendió a Europa, Asia y África. Por otro lado, bajo el liderazgo de la dinastía Abbasí, el mundo islámico experimentó un enorme crecimiento económico y su época de mayor esplendor, especialmente durante los gobiernos de los califas Harún al-Rashid y su hijo al-Ma'mún. Sin embargo, a pesar de la prosperidad económica, el imperio islámico comenzó a padecer importantes problemas. Por ejemplo, las disputas por la sucesión del califato provocaron violentas guerras civiles, y la abundante riqueza llevó al aumento de la corrupción. Además, muchos gobernantes de las provincias se salieron del control de los califas y crearon dinastías independientes. De hecho, antes del siglo IX ya se había creado una dinastía independiente en la península ibérica, cuando Abderramán I de la dinastía Omeya adquirió el título de emir y creó el Emirato de Al-Andalus.
Más tarde, Abderramán III se autoproclamó califa, creando así el Califato de Córdoba, una sociedad única e independiente que alcanzó un enorme desarrollo cultural. La división del Imperio Islámico se aceleró durante el siglo X, luego de que la familia fatimita estableciera un califato en Egipto y se creara otra dinastía independiente en el norte de África. Durante los siguientes siglos, el mundo islámico, fragmentado políticamente, tendrá que enfrentar la amenaza de diferentes pueblos como los turcos seljúcidas, los mongoles y los turcos otomanos. Los árabes musulmanes estuvieron dispuestos a absorber la cultura de los pueblos que conquistaban. Por eso, al conquistar territorios que en el pasado pertenecieron al Imperio Romano, se convirtieron en auténticos herederos de la cultura grecorromana. Ellos preservaron y divulgaron los trabajos científicos y filosóficos de las antiguas civilizaciones. Además, tradujeron al árabe las obras más importantes de Platón y Aristóteles, las cuales podían ser estudiadas por los eruditos musulmanes en las bibliotecas de sus ciudades. Pero los musulmanes no solo se dedicaron a preservar el antiguo conocimiento del mundo clásico, sino también a realizar sus propios aportes a la ciencia, sobre todo en el campo de las matemáticas y la astronomía. Por ejemplo, crearon la disciplina del álgebra, estudiaron la posición de las estrellas y perfeccionaron el astrolabio, un instrumento utilizado por los marineros para determinar su ubicación observando la posición de los cuerpos celestes. Aparte, los musulmanes desarrollaron una magnífica cultura urbana, con grandiosas ciudades como Bagdad, El Cairo y Córdoba. En esta última se construyeron numerosas escuelas y la gran Mezquita de Córdoba, un lugar que se convirtió en un punto de encuentro para todos los eruditos del mundo islámico. Pero, ¿y tú? ¿Cuál consideras que fue el aporte cultural más importante de la civilización islámica medieval? Escríbenos tu opinión abajo en los comentarios. Si te gustó el video, no olvides dejarnos un like y suscríbete al canal para que no te pierdas los próximos videos. Gracias y nos veremos en un siguiente recorrido por este cuaderno de historia.